Buenos días, les doy la bienvenida en el nombre de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros, continuando con nuestro programa de charlas. Hoy tenemos una en especial a cargo de Manuel Lamas y que tiene que ver con esto que venimos ofreciéndoles a nuestros socios y a los productores en general, referido a analizar cuáles son esas situaciones puntuales de la profesión en las que tenemos que hacer quizá una mirada puntual sobre la realidad de la actividad. Saben que venimos desarrollando distintas charlas referidas al área técnica, pero también es nuestra intención profundizar, dado que el propósito de la asociación es la defensa de la profesión y la defensa de la actividad, y esta charla de hoy está en línea con ese concepto. Quiero aprovechar para pedirles que, dado que estamos haciendo un trabajo muy intenso en todo lo que tiene que ver medios masivos y, por ejemplo, y por supuesto los medios especializados, que repliquen toda esa actividad que estamos haciendo, porque lo que queremos hacer es visibilizar la actividad, hablarle a los clientes, a los potenciales clientes, a los asegurados y a los asegurables, y por supuesto que poner en valor el rol del productor asesor de seguros matriculado. Así es que revisen nuestras redes, compartan lo que estamos difundiendo, porque en definitiva es en beneficio del colectivo de productores y productoras. Vamos a dar comienzo entonces a la charla. El moderador va a ser el doctor Gastón Martínez. Ustedes saben que tenemos una alianza con AIDA y fundamentalmente con la Comisión de Comercialización y Distribución de Seguros. Y la palabra la va a tener el Manuel Lamas, como dije. Vamos a hacer primero, como habitualmente hacemos, la charla, y a partir después de la exposición de Manuel y de la intervención del doctor Martínez quedarán abiertas las preguntas para que ustedes puedan consultar lo que les genere esa necesidad de pregunta. Así es que, sin más, le doy el micrófono para Gastón, si haces una introducción. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar en una charla con Manuel, obviamente con la gente de APAS. Lo interesante, primero es circunscribir un poquito esta charla. Esta charla tiene que ver con el Congreso Nacional e Internacional de Seguros, que fue celebrado recientemente en Argentina en el mes de abril, organizado por la Asociación Internacional de Derecho de Seguro. Ahí en la Comisión de Distribución y Supervisión se se presentaron distintas ponencias. Uno de los ponentes es quien tengo a mi izquierda, a Manuel Lamas, que presentó una ponencia para nosotros muy interesante, muy reveladora, muy clarificante sobre las características de la actividad del intermediario, del productor asesor de seguros, principalmente desde el análisis histórico, pero con un análisis de actualidad muy preponderante. Sobre eso, y más allá de todo lo que nos va a hablar Manuel en esta charla, algunas cosas que rescato y que rescataba desde el punto de vista de lo que yo estaba analizando en ese momento, que no es objeto de esta charla, que lo será en las charlas venideras, y que es derecho de clientela, derecho sucesorio sobre la clientela, derecho de transmisión de la clientela o de la cartera de clientes. Pero me pareció muy interesante cómo el análisis que hacía Manuel desde otro punto de vista tenía una perfecta sincronización, como si hubiésemos hablado con Manuel, que no lo habíamos hecho, y nos hubiésemos pensado hablar sobre las determinados tipos de problemática que tenía que ver con los productores y cómo la podíamos ver desde distintos enfoques. Recientemente
y por la imprudencia en algunos aspectos que me caracteriza, de una charla de seguros de personas. Lo digo porque lo tengo a Walter acá, a quien he llevado a compañía. Yo lo he llevado porque cuando digo, che, vamos a hablar de seguros de personas, lo he llevado a Walter. Y en esta dinámica que me parece que es muy interesante y que aplaudo la iniciativa de que ustedes están presentes, porque en este colectivo, en los colectivos de personas, en el intercambio, en las dudas que surgen, en las preguntas que nos hacemos, tanto los que tratamos de pensar y escribir como los que también los trasciende la propia problemática, las dos partes se nutren. Y hoy a la mañana me nutrí de un comentario que hizo Walter, y quizá también me gustaría hacer una devolución en ese sentido. Walter marcaba, y esto lo digo también teniendo en consideración, veo la pantalla atrás y la charla de la próxima semana, y las particularidades que va a hablar Manuel y tipos de seguro específicos para sociedades de productores, tipos de seguros específicos de seguro de personas. Este carácter del seguro de personas abstracto en la concreción o en la caracterización, y principalmente programático, ¿no? Pensar qué me puede pasar y qué contrataciones debo hacer. Hablaba Walter sobre las particularidades o sobre las soluciones que algún profesional le había dado al derecho sucesorio y que era también aplicable al derecho sucesorio claramente de los productores asesores de seguro. Y en esa hemos charlado mucho con APAS en la problemática y quizá la charla que se dio en marzo, abril y la ponencia mía en el mes de abril, mayo en AIDA tuvo que ver con la ausencia de algunas respuestas en ese sentido. Y principalmente por las particularidades de supervisión, ¿no? Las particularidades que tiene el asesor en ese sentido. Yendo puntualmente a lo que tiene que ver con la charla de Manuel, el análisis, en mi opinión, que hace Manuel sobre lo que es una conducción o lo que es un análisis dirigencial o lo que se debe hacer o lo que se debe buscar, me parece que tiene un análisis histórico, tiene una coyuntura y tiene una solución práctica y también una solución de búsqueda, que puede ser de resoluciones del supervisor, de los supervisores, de búsqueda de resoluciones de parte de la superintendencia de seguros, etc. No voy a hacer otra aclaración más que darte la palabra, decir que estoy muy agradecido de compartir banco con usted, Manuel Lama, y lo dejo con la gente. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Gaby, por la presentación, y Gastón, y a ambos por la invitación, y a la gente de capacitación de APAS para Me dijeron en principio que era un conversatorio, no es una exposición. En todo caso, daré alguna guía, alguna idea, y abriremos al conversatorio, como dicen en Uruguay. Por supuesto que esa ponencia que presenté en el Congreso Internacional, recabé asesoramiento tanto de Walter, que me honra la presencia, como de Gastón. Así que en esos dos aspectos específicos, el conversatorio van a tener que participar ambos porque son los que verdaderamente saben. Nosotros, en el caso mío, busco asesorarme con los que saben para después plasmarlo en un cuerpo de ideas. Y gracias a la gente de capacitación de APAS también, porque yo hoy venía pensando en el subte lo siguiente. Me regaló mi hermana un JVC, es un reproductor de VHF y DVD. Y yo tuve
no, la mala o buena idea, me compré un Smart TV hace poco tiempo. Y resulta que los enchufes no son compatibles. Entonces hay que conseguir un conversor del conector para que, digamos, lo viejo, se conecte y lo nuevo pueda interpretarlo y bueno, y lograr una síntesis, ¿no? Y de alguna manera lo ligaba con esta charla. Ya averigüé, es una casa que está en Paraná 345, todo visión. Si alguien tiene problemas para conectar cosas viejas con cosas nuevas, ahí tienen de todo, que después de la charla voy a pasar por ahí. Bueno, también en la presentación se dijo en algún momento, por ahí por un problema de comunicación, que iba a hablar sobre soluciones para los productores y las productoras. Bueno, yo soluciones no traigo ninguna. Traigo preguntas, las preguntas que nos hacemos todos a diario. Y sí voy a tratar de conectar algunas cosas, algunas pienso que son reveladoras porque es un tema no muy estudiado, a veces se habla muy ligeramente. La nuestra es una actividad de familia, y en ese sentido sí tiene conexión todos estos temas, el tema de la seguridad, el tema de la sucesión, el tema de nuestra cobertura. Voy a compartir un tema de... a ver, ¿cómo es esto primero? Seguridad social, derecho... Bueno, esto parece que no funciona. Ah, sí, ahí arranco. Bueno, estos son datos de la superintendencia, un poco para poner claridad de cómo es nuestra familia, la familia de los productores y las productoras. Esto es lo que figura en superintendencia al año 2023, en los registros. Hay un total de 47.814 registros que se dividen, creo que se ve bien en la pantalla, así que no los voy a relatar. 333 agentes institutorios, 928 sociedades de productores y 46.553. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que las matrículas activas, según datos del Sistema de Salud de Argentina, hay 41.020 matrículas. O sea, hay una diferencia muy significativa entre lo que es el registro de la superintendencia y las matrículas verdaderamente activas. Probablemente se deba a faltas de actualización del registro, gente que deja de operar, o sociedades o institutorios o personas físicas que por alguna razón no operan, pero deciden conservar la matrícula. También puede haber fallecimientos no comunicados, en fin, una serie de circunstancias. Pero la diferencia entre lo que figura en el registro y la realidad es muy significativa. Hay 6.000 matrículas menos, digamos, activas. Y este es un primer problema que tiene que ver con los dispositivos para la seguridad social, cuyo problema fue siempre determinar quiénes hacen de la actividad de intermediación su actividad habitual y principal. Esas dos palabritas se van a registrar a lo largo de la historia. Tratar de determinar quienes hacen su actividad habitual y principal de la intermediación. Veamos, acá los porcentajes siempre van a estar relacionados con quienes facturan, ¿no? En realidad, en el caso de los agentes institutorios, que tienen un total del 11,50% del mercado,
este 11,52 está referido a los que facturan, ¿eh? No es. Después está lo que es la venta directa, que no está analizada acá. Los agentes institutorios tienen, de todos los que facturamos, un 11,52. Pero los bancos ahí tienen una predominancia importante como agentes institutorios. Tienen 8,20 de esos 11,52. Cooperativas, mutuales y otros planes de ahorro, etcétera, etcétera, un 3,32 de esos 11,52. De los agentes institutorios, bueno, como les dije, lo puse porque facturan, no son técnicamente intermediarios. Sabemos que hubo una reforma muy importante en materia de agentes institutorios. En el año 2013, Superintendencia, y creo que Gastón tuvo bastante que ver con esto, se ordenó este tema, donde había alrededor de 3.000 agentes institutorios. La Superintendencia en ese entonces sacó una resolución donde puso claridad. O sea, se habilitó, como estaba habilitado, para que pudieran nombrar agentes institutorios, las aseguradoras, para que los productores o las sociedades pudieran ser agentes institutorios, pero puso una serie de cosas en orden. O sea, ni los productores ni las sociedades de productores podían ejercer ambas cosas al mismo tiempo. ¿Son institutorios o son productores? Bueno, ese registro de 3.000 se redujo a estos 333 que yo refiero. Y además agregó un tema muy importante que acotó esta situación. Porque antes las aseguradoras, si la persona respiraba, ya estaba habilitada para ser institutorio. De mentirita, porque te nombro institutorio. Lo que hizo la Superintendencia entonces fue decir, bueno, si le das mandato, que es una extensión de la compañía, lo que dicen los abogados, la longa manus de la compañía, si le das un mandato, escribilo, o sea, le estás dando mandato a una persona para que sea la compañía, hacer el contrato y inscribirlo en el registro público de comercio. Bueno, se terminó la historia ahí. De 3.000 y pico de agentes institutorios se redujo a 333. Eso fue muy importante. Por otra parte, generó una distorsión en el registro de la matrícula de personas físicas. ¿Por qué? Porque claro, no se pueden quitar derechos adquiridos de esas personas físicas que actuaban como agentes institutorios, que venían trabajando algunos hace 30 años, 20, sí, o lo que sea. No se les podía quitar el derecho a trabajar o a intermediar. Se facilitó mediante un programa de capacitación en el cual también intervino APAS, que hicieran la capacitación pertinente, rindieran los exámenes pertinentes y obtuvieran su matrícula, ¿sí? Y por supuesto también adquirieran las mismas obligaciones que tenemos los que estamos matriculados. Espero no desviarme en cada cosa porque las sociedades de paz, que en total de todos los que facturamos tienen 30,7. Pero acá también se ve una concentración importante, porque las primeras 50 sociedades de productores, asesores, las primeras 50 nada más, tienen el 15%, la mitad de la facturación, mientras que 801 sociedades de productores se reparten la otra mitad de la facturación. Observen el importante grado de concentración que hay. A la presencia de los bancos que vimos antes como agentes institutorios, uno intuye que dentro de estas 50 sociedades hay también mucha presencia de bancos, porque los bancos tienen sociedades de productores cautivas, o sea, figura
con un nombre de broker y demás, pero en realidad es una sociedad cautiva de los bancos. Y otro dato para medir la presencia real de los bancos es el hecho innegable de que hay bancos que son dueños de aseguradoras muy importantes. O sea, no es solo a través de la intermediación que penetran y compiten con nosotros, sino que en algún caso, unos cuantos casos, qué sé yo, está el Banco Provincia, que tiene Provincia Seguros, está el Banco Credicop, que tiene Segurcop Seguro, creo que está BBV. Bueno, hay una cantidad de bancos que son dueños de empresas aseguradoras. Eso más esto, a través de sociedades, más a través de institutorios, nos puede dar una idea de la dimensión de la presencia de los bancos en nuestra actividad. Yo hice una división en 3 segmentos de lo que son las matrículas activas en personas físicas. Ahora me voy a referir a personas de carne y hueso. Creo que le dicen personas físicas o personas humanas, se le dice ahora. Bueno, de las personas humanas. Sí. Esto tiene que ver con las personas humanas, de carne y hueso. Lo dividí en 3 segmentos, también para que veamos cómo es nuestra familia, y qué parte, en todo caso, nos toca en ella. 1.500 personas humanas, 1.500 personas humanas, que es el 3,77 de las matrículas activas, tienen el 55% de la producción. Registren ese número. El segmento B, 24.209 matrículas, que son el 60% de las matrículas activas, tienen el 43%. Y un dato significativo es que el último segmento, el C, hay 14.167 personas humanas, hombres y mujeres, productores y productoras, asesoras de seguros, que representan el 35% del padrón, que se reparten el restante 1,20 de la producción. Yo tengo un desagregado, no los voy a aburrir con esto, pero esas 14.157 personas tienen facturaciones mensuales, estamos hablando del año 23, facturación mensual entre 10.000 pesos y 120.000 pesos. Digo esto porque todo esto tiene que ver con actividad habitual y principal. Evidentemente, estas 14.000 personas no tienen como actividad habitual y principal la intermediación de seguros. Y eso siempre fue una dificultad para buscar la protección de las mismas. También ahí habrá muchas realidades dentro de este segmento. Puede haber gente que se esté retirando y por eso haya una disminución de la facturación. Puede haber gente que, como la nuestra es una actividad de familia, que tenga matrícula y esté sumando para la mujer o para el marido a los efectos impositivos o para sumar más aportes a la obra social. En fin, puede haber múltiples... Puede haber, bueno, lo que todos conocemos, alguien que hace algunos seguros de vez en cuando y que se total suma, aunque sean 10.000 pesos por mes, sí, son 10.000 pesos por mes para un par de kilos de carne, alcanza. Así que, pero lo cierto es que uno puede concluir de que no es habitual y principal la intermediación de seguros. Otra de las distorsiones que se producen en el registro, algunas ya están concluyéndose, fue la ley 22.400 en su momento
fue también amplísima en el sentido de a quién se le otorgaba la matrícula. O sea, había que tener, bueno, ahí está Alejandro que se debe acordar, solamente había que tener 7 clientes y 40 pólizas. ¿Y quién lo certificaba? Y las aseguradoras. Entonces, como decíamos antes, para las aseguradoras, así esto es muy extremo lo que voy a decir, ¿no? Pero si la persona respira, puede ser productora, puede vender, ¿no? Nosotros, por el contrario, en el otro extremo, y me parece correcto y justo, queremos que cada vez la actividad sea de mayor capacitación y algún día y que tenga nivel universitario, porque lo que nosotros manejamos a diario amerita cada vez una mayor y mejor capacitación. Eso también cuando se puso la ley provocó una distorsión y una inclusión de cantidad de personas que no hacían con habitualidad el trabajo de intermediación. Bueno, vamos a tratar de entrar rápidamente en seguridad social. La seguridad social, bueno, es un conjunto de disposiciones que tienen que ver con la protección de las personas ante infortunios, ante lo que le llaman la vejez de los pobres, la jubilación, los riesgos que ocurren en el trabajo. Voy a tocar 3 grandes temas. Empiezo por el que, aún con todas las dificultades, nosotros tenemos una mejor cobertura. Cuando digo nosotros, me refiero a nosotros y nosotras, los productores y las productoras. Somos el único sector de trabajadores y trabajadoras autónomas que contamos con una obra social. Esta obra social fue creada en el año 51, pero acá también tenemos una historia, y algo tiene que ver APAS, ¿no? No en el 51, porque cuando se crea, que tenía otro nombre, Dirección de Servicios Sociales, algo así, los productores no estábamos. Recién se incorporan en el año 58. O sea, esa dirección había empezado, se creó en el 51, se empezó a funcionar en el 52 y en el 58 se incorporan los productores como sujetos de cobertura. Y esto parece que no camina. Diego me dijo que apretara acá. Ahí pasa, acá no pasa entonces. ¿A dónde me fui? No, pero esta, a ver. No, porque acá hay que darle enter, porque no sé por qué. Enter. El de arriba. Uno, ahí está. Sí, si no de memoria no me voy a acordar. Bueno, en el 72 se crea, que muchos de los que están acá lo conocieron, el Instituto de Seguros, el viejo instituto que nos amparaba. Y en los 90 se produce una transformación de las obras sociales que incorpora muchas reformas, y con la participación de APAS entonces se elige como modelo una obra social llamada de otra naturaleza. Creo que era el inciso H o algo así de la ley del decreto, y eso permitió que los productores por primera vez accedieran a la dirección, la administración y la conducción de la obra social junto con los trabajadores, y también permitió que se incorporaran las cámaras aseguradoras a la administración y dirección, ¿no? Fue un tema clave. Bueno, desde la incorporación de APAS, tengamos en cuenta además que en determinado momento los productores, si no alcanzaban una determinada facturación, no podían ingresar a la obra social, o sea, estaban excluidos. Eso se saltó mediante disposiciones donde aquella que no llega con facturación
puede complementarlo de su pecunio y acceder a una prestación de la obra social. Bueno, cantidad de cosas en las que tuvo que ver APAS, la unificación de los aportes entre cónyuges, la incorporación de los monotributos, el pago del monotributo con destino a la obra social a su propia cuenta personal y una cantidad de cosas, ¿no? Es una obra social que sigue siendo pionera, o sea, siempre se cubrió anticipatoriamente una cantidad de dolencias que no estaban contempladas en el PMO, como puede ser las adicciones, la drogadicción, el HIV, el tema del celiaquismo, que fue incorporado hace pocos años, nada más. Bueno, a pesar de todas las dificultades, una buena cobertura. Esta es la parte, digamos, del tema de la seguridad social, la que mejor tenemos cubierta, como vamos a ver más adelante. Esto pongo acá para que tengamos una idea de cómo se financian las prestaciones, donde nosotros aportamos el 2% de nuestras comisiones, las aseguradoras contribuyen con otro 2%, y los empleados y empleadas aportan el 3% de sus sueldos y la contribución empresaria es del 6%. Lo pongo acá porque es un esquema para tener presente cuando se estudie, cuando lo estudien acá en la asociación, porque son esquemas posibles para abordar otro tipo de coberturas que no tienen que ver con la salud. Podría ser jubilación, podría ser riesgo del trabajo. Sigamos. Tenemos en la actualidad, en la obra social, esta es la población que está cubierta, ¿no? Hay un total de beneficiarios de 105.000 personas. Son titulares 55.738, de los cuales 11.665 son los PAS. Y esto también lo traigo a colación respecto de que probablemente la cifra de los que hacemos de la intermediación, nuestra actividad habitual y principal, ronde en ese número de PAS titulares, 11.665. Agreguémosle por ahí unos cuantos más porque se da la situación que hay un PAS titular y alguien que figura como familiar, es el cónyuge, la mujer o el marido, o sea que será una cifra un poco mayor, pero este es el universo, digamos, el que hay que definir como habitual y principal. Un poco más, ¿no? Pero ronda en eso, en esa cifra. ¿Esos son los productores que aportan a la obra social? No escucho. Son los productores que aportan a la obra social. Son los productores que están afiliados a la obra social. Aportamos todos. Afiliado o no. El porcentaje de gente que puede haber desistido de estar afiliado y a la que se le descuenta, pero un porcentaje menor. El que no está afiliado puede optar por, en vez de aportar el 2, aportar el 1. Sí, sí, sí. Aporta todo el sector. Ese número sí. puede llegar a ser algo significativo o no de esa gente. No, este es el número, porque acá estamos hablando de personas físicas. Las sociedades obviamente no son socias. Pero me refiero a gente que no esté afiliada y que tenga otro tipo de cobertura. Por supuesto, no, por eso digo que ronda en esta cifra, porque sí, puede ser que haya personas que por ahí el marido o la mujer es docente y creo que tienen una muy buena obra social, entonces optan por no estar. Pero no es significativo. A ver, si yo tuviera, en el caso mío, si tuviera que arriesgar, para mí, personas físicas no son más de 15.000 las que hacen de esta actividad
cosa habitual y principal. Es un tema para, por supuesto, seguir profundizando y analizando, ¿no? En materia de jubilación también, este tema de los conectores, de lo viejo y lo nuevo. Hasta el año 48 los productores y las productoras no teníamos ningún tipo de jubilación. En el año 48 se dicta el decreto 8312, que tiene dos particularidades muy interesantes. La primera particularidad es que en los considerandos del decreto se recoge una larga lucha de la Asociación de Corredores, una asociación de corredores del año 28, de la cual APAS es continuadora. Ya sería otra historia para comentarle, pero ese decreto recoge la lucha de la Asociación de Corredores al manifestar que en razón de lo que significa la actividad de intermediación, sería importante que la misma contara con un estatuto profesional. Pasarían desde el año 48, casi 40 años, hasta que APAS logra el dictado de la ley 22.400 para poner un poco de orden y de claridad en este sentido. Esa era una característica del decreto, pero la gente de entonces lo conoció más porque ese decreto instauraba el aguinaldo para los productores y la jubilación. O sea, los productores los incorporaba a la caja de jubilación de bancos y de seguros y instauraba el aguinaldo. ¿Qué pasa? Brevemente, las empresas aseguradoras pusieron el grito en el cielo, ¿cómo vamos a pagar? Encima el aguinaldo, el decreto establecía que se pagaran los aguinaldos correspondientes al 47, al 46 y al 45, o sea que había que pagar 4 aguinaldos. Las aseguradoras pusieron el grito en el cielo, empezó un toma y daca con la superintendencia de seguros, Gastón no estaba en ese momento, y ¿qué logran las aseguradoras en este toma y daca? Que se pongan los recargos administrativos, los famosos recargos administrativos que tenían como destino pagar ese retroactivo de los aguinaldos, de 4 años de aguinaldo. También hubo idas y vueltas respecto, o sea, los recargos quedaron, los aguinaldos. Creo que queda 1 o 2 empresas ahora que paga el aguinaldo, pero los aguinaldos desaparecieron con el tiempo y los recargos quedaron, por supuesto. Que iba a comentar, que me fui. También hubo tomas y dacas respecto de las jubilaciones. ¿Por qué? Por el tema de la habitualidad habitual y principal. ¿Quiénes eran habituales y principales? Y hubo tomas y dacas también porque las aseguradoras pretendían que para acceder a la jubilación, los productores y las productoras, los productores, en aquel tiempo es muy raro encontrar una foto de alguna asociación donde aparezca una mujer, y menos en la dirección. Por ahí aparecía una productora allá al fondo, pero el resto eran todos hombres muy serios, muy formales. El tema es que lo que querían las aseguradoras es que le firmaran, antes de que los productores, que le firmaran una manifestación de que no había relación de dependencia. O sea, les preocupaba muchísimo que si los incorporaban en la jubilación de acuerdo con el decreto, generara una suerte de relación de dependencia. Bueno, hubo muchas idas y vueltas. Finalmente, en el medio, o sea, se logra la incorporación a la jubilación en la caja de bancos y de seguros. Estamos hablando del
esto arranca en el 48, pasan algunos años, 3, 4 años, hasta que se logra esa incorporación, pero sigue el problema de lo habitual y principal. El doctor Ilia, en el año 65, firma un decreto donde se recogen estas preocupaciones de la habitualidad y la principal y habitual actividad. Y tampoco soluciona el problema. ¿Cómo se solucionó el problema? En el año 68, el general Longanía se dicta una ley, si bien era un gobierno de facto, pero creo que es por una ley, donde dice, bueno, basta. Yo lo digo con términos, digamos, pedestres, ¿no? Los productores que habían logrado incorporarse a la caja de jubilaciones bancaria y de seguros siguen ahí, o los que se habían incorporado a otros regímenes por la suya. Pero de ahora en adelante son todos autónomos. De acuerdo con una ley que tengo el número por acá, pero pasamos todos a ser autónomos. Y de paso, cada uno se paga la suya. O sea, antes había una contribución empresaria a la jubilación de los productores y ahí desaparece. Cada uno se hace autónomo y paga su propia jubilación. ¿Por qué no pensar, todo esto, por eso decía que traía más preguntas que respuestas, en analizar sistemas, pensar un sistema que pueda mejorar la pobre jubilación de autónomos que tenemos hoy? Porque además existe otro problema, ¿no? Las aseguradoras no tienen por qué controlar si nosotros aportamos o no aportamos a la caja de autónomos. Muchos de nosotros somos también algo por ahí desaprensivos o somos demasiado jóvenes y no pensamos que el día de mañana, cuando nos llegue la jubilación, el Estado, que tampoco se preocupó por esto, nos va a decir, flaco, te faltan cantidad de aportes y esto y lo otro. ¿Por qué no pensar algún esquema que pueda mejorar las jubilaciones y también con alguna contribución aseguradora? De manera que también se optimice el control, y bueno, y se hagan previsiones para ese futuro que nos llega a todos. No sé cómo voy, vamos, más o menos. ¿Sí? Bueno, el tema de riesgo del trabajo, acá también. Acá se aplicaría el dicho de en casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, en riesgo del trabajo, bueno, la ley, que es del año 95, está vigente desde el año 1995, preveía la incorporación de los autónomos. Oportunamente se reglamentará para lograr la inclusión de los autónomos. Efectivamente, un primer intento es ese decreto que dice 491, 2 años después, que dice, acá lo leo textual, que la creación del sistema de la ley 24.557 sobre riesgos del trabajo permite, mediante una adecuada cotización, la adecuación parcial de sus normas, incluir a estos trabajadores dentro de la protección que el sistema brinda y que razones de justicia social hacen imprescindible equiparar a estos trabajadores con todos aquellos que prestan servicios en relación de dependencia, brindándoles la protección especial que la ley establece. Todo eso está escrito, está muy bonito, pero lo cierto es que con el decreto se pone en manos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo el dictado de normas más específicas y pertinentes para la inclusión de los trabajadores autónomos, de los trabajadores de relaciones no laborables, creo que se llaman, o sea, los y las pasantes, y los y las becadas,
otro tipo se dispone que se incluyan, también se terminan incluyendo, dispone que se incluya el personal doméstico, dispone que se incluyan los bomberos voluntarios. Bueno, lo cierto es que el personal doméstico fue incluido, creo que mediados del 15 o por ahí, y al día de hoy los que estamos excluidos son los bomberos voluntarios y nosotros. O sea, nosotros no tenemos cobertura de riesgos del trabajo, siendo que somos trabajadores a destajo, pero o sea, porque ganamos lo que producimos, pero somos trabajadores, nos podemos enfermar. Laboralmente podemos tener temas de... Nosotros vivimos, nos meten en un balde de agua fría porque nos llama un asegurado que nos dice de todo porque la grúa o no sé qué, y después nos meten en un balde de agua caliente porque otro nos llama para felicitarnos porque el cerrajero del consorcio va. Entonces, y así todo el día, uno una cosa, otro la otra, o sea que podemos... Pero además de eso, del tema del estrés o cosas que pueden tener afecciones así de tipo laboral, dejemos eso de lado, ¿no? Pero podemos tener accidentes en nuestra oficina o en nuestra casa, si trabajamos en nuestra casa. Podemos tener accidentes in itinere, o sea, yendo de trabajo a casa y de casa al trabajo. Y además el itinere nuestro es mucho más amplio porque vamos de un cliente a otro prácticamente todo el día. O sea, esa también es la pregunta que dejamos. ¿Por qué no insistir en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que dicte una reglamentación que nos cubra de esto? ¿Por qué no plantear que las aseguradoras, de las cuales, si bien somos autónomos, profesionales, etcétera, etcétera, pero somos una fuerza laboral que le interesa proteger tanto la salud como de los accidentes? ¿Por qué no generar con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo una cobertura? Porque además que somos una actividad hiper, recontra, regulada, donde se sabe todo, con pelos y señales, cuánto ganamos, cuánto tributamos, se puede medir, se puede armar, hay que estudiarlo, por supuesto, pero se puede armar una cobertura, se puede reglamentar y pedir que contribuyan, aparte de nuestra contribución, las aseguradoras, es de su interés. O sea que... acá hay, digamos, tal vez sea el punto en el que pueda avanzarse más, el de las jubilaciones es más complejo, pero tenemos todos los elementos para insistir sobre esta posición y salir de este desamparo. Bueno, los dos, el otro tema yo lo voy a abrir al conversatorio porque, como dije, está Walter, está... Gastón, solo, bueno, a ver, dos cositas respecto de la clientela y la cartera. El debate, no, porque eso está muy claro, en general está muy claro. La cartera de seguros es propiedad de las aseguradoras. Solo puede transferirse la cartera de seguros entre aseguradoras. Con todo adentro, se transfieren las primas a cobrar, los siniestros a pagar, la reserva de siniestro, en fin, todo se transfiere, todo, y eso es propiedad exclusiva de las aseguradoras y solo puede transferirse entre ellas. En el caso nuestro, lo que nosotros tenemos propiedad es sobre nuestra cartera de clientes o clientela, como se dice, que tiene un valor. Es un valor que la justicia, en algunos fallos, hay uno muy notorio, que es el fallo Postigo contra Liderar, donde la justicia determina de que la clientela tiene un valor. En ese caso, Postigo
la empresa había hecho una serie de inconductas respecto a la contratación, etcétera, etcétera, que finalmente derivó en que el productor perdiera a ese cliente. Y la justicia le asignó, o sea, un daño patrimonial. Lo certificó la justicia de que nuestra cartera de clientes tiene un valor, y también lo certifica la práctica diaria. O sea, hay muchas transacciones entre colegas donde se cede la clientela, que es un derecho en expectativa, le dicen los abogados, porque no se sabe qué va a pasar con la clientela. Puede continuar con el nuevo o nueva productora, o puede no continuar, o como también puede rescindir el contrato estando con nosotros vigente. O sea, tanto la justicia como la práctica diaria demuestran que la clientela tiene un valor, patrimonial en expectativa. ¿La diferencia entre cartera y clientela cuál sería entonces? ¿La diferencia entre? Cartera y clientela. La cartera y... te lo resumo. La cartera de clientes, la cartera es un derecho que está contenido en el artículo 46 y 47. Y básicamente, como dijo Manuel, tiene una particularidad muy clara. Cuando es un derecho que se transfiere entre compañías en Argentina. En otros lugares se reconoce las transferencias de clientes, ¿sí? Pero en Argentina y en otros muchos lugares del mundo, los que se ceden son aseguradores. Yo te cedo una cartera. Y tiene una particularidad. Yo te cedo lo lindo y te cedo todos los problemas. ¿Sí? Y tiene una metodología de aprobación, porque quien lo recibe, hay que analizar por parte de la superintendencia quién lo cede, que no sería tanto el problema, pero quién lo recibe. Y el que lo recibe debe tener habilitación y debe estar más o menos sólido para bancarse la pelusa. Básicamente sería eso. La cartera el derecho de clientela es una construcción que nosotros los abogados llamamos construcción pretoriana, de la justicia o doctrinaria. Los abogados un día pensaron y dijeron, che, hay algo en el medio acá, que si yo genero clientes, yo soy productor, genero clientes, a mí me quieren, me vienen a ver porque tengo un nombre en el pueblo, porque me peleo con todos los aseguradores y le peleo todos los precios, le peleo cuando la grúa no va, sustituyo situaciones y yo genero cosas y yo no soy igual a Carlitos. Mira, Carlitos, está hace 30 años y tiene 8 pólizas y yo tengo 1000. Bueno, hay algo ahí que debe tener un reconocimiento. Y además aparece gente, un día apareció alguien y dije, che, Robertito, te compro todos esos clientes. Bueno, te los vendo. ¿Y cuánto valen? Después vemos cuánto valen, pero lo vamos a ver en otro momento. Y alguien dice, entonces si hay gente que compra y hay gente que vende y además tiene un derecho y además hay un derecho distinto a la cartera de clientes. Esa es básicamente te lo quiero aclarar. Hay dos derechos que son bien claros. Y si tengo que ser muy técnico, con leer el 5, 6 y 7 de la ley 22.400, lees básicamente el derecho de cartera. Cuando tengo derecho a recibir operaciones de seguro, cuando concerto una operación. ¿Y cuándo se torna exigible? Manuel dijo un derecho en expectativa. ¿Cuándo yo lo puedo exigir? Cuando la entidad aseguradora lo cobra. Entonces, hay una... ¿Y cuántos negocios tengo? Y una vinculación infinita de contratos, o finita, porque las puedo contar, pero muchos, y de clientes que me contratan esas operaciones. Y esa pendencia en uno, ¿sí?, hace que ese derecho sea un derecho en expectativa en general, porque está transversalmente atacado, está transversalmente particularizado por A, el cliente no paga más, B, el cliente se peleó conmigo, C, el cliente se peleó con la entidad aseguradora y me metió dentro de la misma bolsa, bueno, el cliente fue a la quiebra o lo que vos quieras. Todo eso hace que la expectativa sea una expectativa que nosotros los abogados llamamos una expectativa razonable,
porque básicamente así como sabemos y estimamos cómo chocan los autos, ¿no? Y cuál es el porcentaje de siniestralidad estimada en un ámbito determinado, o cómo se mueren las personas, de acuerdo a un análisis que hacemos sobre tablas de mortalidad, pero no es otra cosa más que un análisis de la mortalidad de un grupo que debe ser lo bastante contemporáneo, debe ser, no lo es, porque muchas veces usamos tablas que no se corresponden, ¿no? Tratamos de usar una tabla china porque tenemos otros caracteres, pero básicamente la particularidad es que sabemos esa expectativa razonable, y esa expectativa razonable la medimos y decimos cuánto vale la cartera. Entonces, ¿se entiende? Hay dos derechos bien claros, un derecho a la cartera del cliente y un derecho a la clientela. Perdón, me dejas explicar el derecho a la clientela. Nosotros en el barrio le decimos el vínculo que hayamos logrado establecer con el cliente basado en la confianza, que nos permite construir una relación perdurable. Los de vida lo tenemos clarísimo, porque ese es el negocio del productor asesor de seguro de vida, pero el vínculo es lo que tiene algún valor en la medida que te permite establecer esa relación perdurable, que te permite acompañar. No me cabe la menor duda, Walter, que esa es la definición. Claro. Ahora, ¿cómo explicarlo? Y me parece que hay que bajarle un cambio para entenderlo, porque así como lo explica Walter, que muchas veces en una clientela de un comerciante se aplica perfectamente, en otros ámbitos como el nuestro todavía hay gente que no lo reconoce, porque reconoce que como hay un derecho positivo, hay un derecho escrito, que reconoce en la 20091 derecho de cartera de clientes solamente a la entidad aseguradora, ese derecho que es transversal a todos los comerciantes, por la definición que da él, se le aplica a la verdulería que a la vuelta, se aplica perfectamente. El tema es que habiendo escrito algo para las entidades aseguradoras, del otro lado no existe. ¿Y por qué esta definición nosotros la tomamos como piedra, pero la tratamos de meter un poco más de fuego? Porque básicamente la problemática sobre la cartera de cliente es transversal a todos los agentes o intermediarios en el mundo, al punto de que en México encontramos una regulación de superintendencia mexicana, de superintendencia de seguro mexicana, que de los Estados Unidos mexicanos, para ser exacto, que específicamente regula esta problemática. Y regula esta problemática como si la hubiesen regulado para nosotros, porque las mismas dificultades que ven ellos en la problemática de la transferencia de los derechos de una persona viva o de una persona viva a otra persona viva, o de mi persona a mis herederos, es la misma que verificaron ellos, ya sea por las dificultades propias que tiene la cartera en orden a los criterios regulatorios del supervisor, donde nosotros tenemos particulares características y por los cuantos se le dan una matrícula habilitante, y también las relativas al derecho sucesorio. Entonces, por eso es que a veces la definición que es genérica y que se aplica, que es la que marca Walter, que se aplica para todos los comerciantes, a veces debemos darle una segunda vuelta para que en definitiva el agua pueda penetrar la piedra. Bien, bueno, y esto para ir terminando por lo menos de mi parte, hay que enlazarlo con el tema después de la sucesión. O sea, está claro también que las pólizas vigentes que están en curso y que van generando comisiones a medida que pagan los clientes, en caso de fallecer el productor o la productora, esas comisiones pasan a la sucesión, a sus herederos. Pero ¿qué pasa con la clientela? ¿Qué pasa con la clientela de lo de la fallecida? O sea, las sucesivas renovaciones que se van a producir. Y ahí también hay múltiples situaciones. Puede pertenecer a bueno, en primer lugar, puede haber en la familia alguien que tenga matrícula, aunque no sea una sociedad, pero pueden tener el marido o la mujer o algún hijo o hija mayor, pueden tener matrícula, en cuyo caso se facilita una continuidad de esa clientela bajo otra matrícula. Pero
puede no haber nadie en la familia. Puede que él o la fallecida pertenezcan a una organización. De acuerdo a esas circunstancias se puede facilitar una continuidad, una sucesión, una continuidad de esa cartera de clientes. Siempre se va a necesitar contar con la colaboración del organizador y de la aseguradora y obviamente la conformidad de los clientes para continuar sus relaciones con otro productor. La forma, digamos, más, no está al alcance de todos, pero la forma, digamos, que le daría mayor certeza a la continuidad de una cartera es un poco, y lo cito textualmente y con esto termino, las conclusiones de la ponencia que hizo Gastón y Rodrigo Nayar en este Congreso Internacional de Derecho de Seguros que se hizo hace poco acá en Buenos Aires, ¿no? Dice, esto está resumido, el derecho a cobrar comisiones es un bien inmaterial que ingresa al patrimonio del productor asesor desde que se concierta el vínculo entre asegurado y asegurador. Por consiguiente, esos derechos económicos de cobro de comisiones por los periodos subsiguientes relativos a contratos intermediarios por pasan a los herederos legales por aplicación de lo dispuesto en X artículo, ¿no? Por imperio del mismo artículo, los herederos tendrán derecho sobre la cartera de clientes y al menos solicitar una compensación económica por la misma a la entidad aseguradora que pretenda quedársela. Interpretar lo contrario importaría reconocer el derecho a enriquecerse sin causa por parte del asegurador que se hubiese visto beneficiado del trabajo en vida del productor asesor de seguros. Y parte de las conclusiones de la ponencia de Gastón y Rodrigo, se observa como buena práctica la regulación normativa del supervisor de seguros para los casos de muerte del productor en miras a mantener pautas de tutela sobre el asesoramiento de asegurados y asegurables y cumplimiento de obligaciones frente al asegurador. Salteo algunas de las conclusiones, dice, en este sentido, la constitución de sociedades de los tipos permitidos ayudaría a evitar los inconvenientes citados por cuanto la titularidad de los vínculos jurídicos de intermediación se mantienen sin alteraciones por la muerte de los accionistas. Concluimos al respecto que esta es la única medida que garantiza con total seguridad la continuidad de los derechos a cobro de comisiones y sobre la cartera para los herederos del PAS. La posibilidad de constituir sociedades es amplia, ya que comprende las existentes al tiempo de la sanción de la Ley 22.400 y también a las recientemente creadas sociedades por acciones simplificadas. Esto incluye las unipersonales permitidas en el cuerpo normativo de la Ley 27.349. Bueno, quedan preguntas que la responderá Gastón. Yo tengo algunas preguntas una pregunta sola para hacerte y un comentario. No, lo bueno que citaste fue lo de la resolución de institorio y esa regulación. Sobre eso, un comentario breve. ¿Qué conflicto siempre se da, que Manuel lo simplificó con el lenguaje que se da habitualmente y que uno escucha de los gerentes comerciales, qué sé yo, que esta simplificación de lo que es dar capilaridad? O sea, las compañías lo que quieren es vender más. Todos me parece que el mercado quiere vender más. Ahora, la conflictividad que aporta lugares que no estaban habilitados era estadísticamente, por lo menos había mucha, en aquel momento, había mucha encuesta de opinión donde las dificultades de clientes no satisfechos generalmente provenían de clientes bancarios, ¿no? Y era la diferencia entre el productor y el
un oficial de cuenta de un banco. Y no es otra cosa más que la cartera de cliente. Otra vez volvió a la cartera de cliente, porque como es tu cliente y es el que te da de comer y es el que te da el trabajo a destajo, el laburo a destajo, iba a decir. Si se te va parte de tus ingresos. En cambio, muchas veces cuando entran dentro de los circuitos empresariales y donde el negocio es un negocio más y del banco, pongo el banco porque es el que tiene el 8 y pico % de la producción, ¿no? Pero puedo decirlo de cualquier otro de los institutorios, es básicamente eso, y cómo eso afecta no solamente a ese banco o a ese institutorio, sino que afecta en general a la imagen que se tiene sobre el seguro. Entonces, eso cuando aparecen secuencias de liberalización, no todas las secuencias de liberalización de los mercados son positivas, no todas. Y esta era una de ellas, donde con pautas de regularización básicas están todas las entidades bancarias. Hay 52 entidades bancarias y en el registro de agentes institutorios hay 45. O sea, y las que no están es porque son bancos de una sola unidad, lo que se llama bancos de nicho, lo que sea. Entonces, digo, sépanlo, y hoy la secuencia es: te habilitas una vez, la habilitación tarda 2 meses o 1 mes y medio y operas en cualquier. No es el punto ser un regulado el diferimiento. Una empresa no se va a fundir como hacían antes en hacer una nota de darte una nota de agente institutorio que te la dan en el momento, a hacerla en 1 mes y medio. Fíjense la diferencia. Posta es así, es como le digo. Después una pregunta, Manuel. ¿Cuáles son, habiendo visto la secuencia habiendo visto o habiendo receptado yo algunos comentarios sobre la problemática jubilatoria de los productores de seguro, habiéndote escuchado en la particularidad que tiene con no tener una cobertura de riesgo de trabajo, sí escuché en algún momento soluciones de distintos lugares de establecer mutuales que complementen los aportes del jubilatorio, y en esas mutuales participación de algún tipo, bla, 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 bla. ¿Cuál ha sido la dificultad que vos viste o que vos ves o tu intercambio en tu experiencia para que estos aspectos que vos marcaste sean un obstáculo para que se concreten? Esto es, que se concrete una cobertura de riesgo de trabajo, que se concrete una reversión a un sistema jubilatorio como el que vos habías visto o describiste oportunamente. ¿Cuáles son las dificultades hoy con sistemas, con la forma de controlar perfectamente cuáles son los ingresos, como dijiste vos, con un detalle de ingresos de los productores que se puede analizar al detalle? No sé, siempre el tema de las regulaciones, los decretos y las leyes tienen que ver con los marcos políticos en que se dan. Yo creo que en el caso de riesgos del trabajo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo está en condiciones porque además se lo delegó el decreto, de dictar disposiciones para incluir a trabajadores autónomos. Me imagino que debe ser una complejidad enorme pensar en todos los tipos de trabajadores autónomos que hay, pero con un buen cabildeo de APAS y de las instituciones representativas, un buen cabildeo consecuente ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, se los puede persuadir de que no tiene por qué dictar una norma para todos los autónomos. Hay que, por supuesto, elaborarlo previamente, pero llevarle algo de específico de los productores, diciéndole: los datos nuestros no los vamos a traer nosotros, los tiene a disposición desde aquí hasta acá. Sabe cuánto facturamos, o sea, tienen todos nuestros datos.
somos supervisados, además, por demás, por la superintendencia, por la UIT. Hay alguien que nos retiene y nos paga las comisiones, con lo cual en esa información... Tienen toda la información y además son la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, también supervisa a las aseguradoras de riesgo del trabajo. O sea, es muy sencillo. Hay que, por supuesto, terminar de elaborarlo y llevarle como para empezar el cabildeo con ellos, ¿no? Pero las dificultades, en este caso no veo ninguna dificultad. En el caso de las jubilaciones, me parece que es un poco o bastante más complejo. No, porque la verdad que creo que todos estaríamos dispuestos a hacer una declaración jurada de que esto no implica ninguna relación de dependencia, el hecho de que contribuyan con nuestra jubilación. En ese sentido, lo que se discutía en el año 48 hoy no tendría sentido, porque todos estamos contestes de que no hay es una actividad autónoma completamente. Sí, se logró el estatuto. Perdón. Pero van a aumentar los recargos. Vamos a dar lugar a... Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas. No sé si... a ver si se escucha o alcanzamos un micrófono. Sí, Gise, gracias. Gracias. Bueno, no sé si una pregunta me generó tu exposición. Mientras hablabas, me da la sensación que la única fortaleza que tenemos es nuestra obra social, y lo demás, como que siendo que somos los que asesoramos a nuestros clientes, en nuestro caso no tenemos protección, esto que estás contando, ¿no? No nos alcanza la ley de riesgos del trabajo, no tenemos una jubilación, o sea, por quien nosotros estamos día a día desgastándonos en ese balde de agua fría, balde de agua caliente. Un empleado de compañía, si hace una carrera, va a tener una jubilación muy respetable y nosotros no. Probablemente tengamos que seguir. O sea, eso, ¿por qué esa falencia? ¿Dónde nos quedamos en el camino de no poder lograr esta necesidad de que también estamos tanto para el cliente y no estamos para la protección de nuestro trabajo, que en general es una carrera larga la que hacemos, ¿no? No pudiendo llegar a una etapa de descanso por ahí necesaria y tener que tener una continuidad? O sea, hasta cuando leíste toda esta parte de la ley 24.557, me generó violencia, Manuel, o sea, estar en esta situación de decir, pasamos por la pandemia defendiendo a nuestra clientela, ahora últimamente con el tema de precios, uno no tiene tiempo de mirar qué pasa con uno. Entonces... Bueno, pero acá el tema es, primero son cosas que llevan su tiempo. Sí. Esto el primer reconocimiento, pero no, la ley tardó 20 años, desde el año 28 que se funda esa asociación hasta el 48, que en una disposición gubernamental se reconoce la importancia de la actividad y que cuenta con un estatuto, pasaron 20 años. Y después pasan 20, 30 años más hasta que se logra la ley. O sea... en materia de riesgos del trabajo, bueno, y ahí aparece el valor de las instituciones. Eso, por supuesto que hay soluciones individuales para todos estos problemas que tenemos, que exhibimos acá. Hay cantidad de productores o productoras que pueden resolverlo por sus propios medios o que son muy previsores y han tomado una póliza de vida en el momento en que podían tomarla y con un buen valor para dejarle algo a la familia. Hay soluciones individuales, pero las soluciones colectivas que amparen a todos es solo con las instituciones. Y llevan tiempo porque hay que persuadir, hay que convencer, hay que elaborar. No hay otra manera, a lo mejor lleve 20 años, pero... En el caso de riesgo del trabajo, yo insisto en esto,
a mi modo de ver, es lo más sencillo para resolver y para, digamos, convencer al que está en condiciones de regularlo, porque acá no hay que ir al Parlamento, nada, hay que sentarse con los equipos técnicos de la superintendencia, decirle, señores, tenemos esto así, asá, no es justo, además que la ley los habilitó a ustedes, los que tienen que disponer son la superintendencia. Hola, ¿qué tal? Yo en realidad la pregunta que tengo es un poco pensar en voz alta entre nosotros, ¿no? Yo el otro día le decía a mi socio, le digo, che, ¿y cómo termina esta película, no? Porque hace 48 años que vendo seguros, ya no tengo más ganas. Entonces digo, a ver, vine con muchas expectativas, fundamentalmente con esta expectativa, ¿no? Digo, por ahí hay algo nuevo que podamos resolver, pero por lo que escucho no hay manera, salvo vender la cartera. Vos vendés la cartera, ¿qué haces con ese dinero? No sé, te vas a Miami a pasear y nada más, después te morís, porque ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Tu nombre de pila es? ¿Tu nombre de pila es? Alfredo. Alfredo, ¿cómo andás? ¿Se escucha, no? Sí. Alfredo, no, hay soluciones. Quizás no es... a ver, hiciste la consulta, la evacuamos. Quizás no era el centro va a haber una específica de acá a un mes que vamos a hablar sobre eso. No te voy a hablar sobre todas las problemáticas, sino te voy a hacer una síntesis. Como productor individual y con cartera a tu cargo, tenés dificultad de transferir esa cartera en caso de muerte. Las dificultades son principalmente de tipo reglamentarias, de carácter de tu profesión. Es un carácter que se caracteriza por ser de instituto personal, o sea, te eligieron a vos. Vos elegiste la compañía te eligió a vos, el cliente te eligió a vos, y eso no podés transferirlo a un tercero, no se puede. La única forma de transferirlo a un tercero es que el tercero acepte, los terceros involucrados acepten. Cuando esa transferencia se hace entre vivos, lo podés hacer, me acepta o no me acepta. Pero cuando esa transferencia la hace en caso de muerte, te encontrás con dificultades del derecho sucesorio. Una de las que hablábamos con Walter, que es, si yo hago un testamento y lego eso a una persona específica, perfecto, lo tengo que hacer con la forma, es solemne ese acto, y lo tengo que hacer con la formalidad de ley. ¿Paso ese tren? Sí, pero no puede haber una aceptación post-mortem. ¿Se entiende? Del otro lado, aun cuando te diga algo en ese momento, no se puede comprometer para después de la muerte porque no existe, no está. Entonces, para que eso ocurra, o lo transfiero entre vivos o encuentro una solución. La solución del derecho local, por eso cité la norma mexicana. La solución del derecho local es ir a la analogía. Me muero y ¿qué hago con la cartera? Entonces lo que leyó Manuel fue algunas de las conclusiones. Bueno, muchachos, a ver, me queda claro de que los contratos que yo intermedié me los van a pagar, porque hasta la jurisprudencia más básica y hasta el juez más reticente al reconocimiento de cartera me va a decir, esos contratos los intermedió, entraron a su patrimonio, le corresponde. Entonces, durante toda la vigencia de esos contratos se lo pagan a tu familia o a alguien, o hasta que aparezca un sucesor o una cuenta de un sucesor. Bueno, el derecho sucesorio tiene esa particularidad otra vez y otra dificultad adicional, que no la voy a abordar acá, pero es el tiempo. Bueno, yo soy sucesor, pero para ejercer esos actos, ¿desde qué momento? 2280, el que Manuel dijo no lo voy a leer, 2280, desde que me muero, muere el rey, viva el rey, desde que muero se transfieren inmediatamente. ¿A quién? A todos los sucesores, pero para poder ejercerlo tengo que ser declarado tal, porque el tercero me va a decir, ¿vos quién sos? Entonces aparece un tiempo y entonces ya tenés otra dificultad más.
Y la tercera dificultad es, bueno, hay dos derechos económicos sobre la cartera, los que intermedié y este derecho que es el que traté de explicar, no con la definición, sino explicarlo para que se entienda, ese derecho económico que tiene un origen en un porcentaje de comisiones, ya hay un derecho económico reconocido, un porcentual de comisiones, que tiene un valor de la cartera, que tiene un volumen, que tiene un valor de cuánto me ingresa a mí por mes, cuánto cobras por mí, cobro 5 millones de comisiones por mes. Bueno, esa es tu cartera. Y eso es lo que vos decís, si lo puedo vender a un tercero, lo puedo transferir. En algunos intermediarios, el Código Civil lo resuelve. A los agentes se los resuelve. 1479 lo resuelve. ¿Y qué le dice a los agentes? Le dice a los agentes, lo resuelve los herederos con el dueño del circo, con el comisionante. Con ese resuelven. Y si no lo resuelven judicialmente, pero deberá ponderarse que se va a tener que pagar al menos un año de comisión. Entonces aparece, también me tiene que pagar un año de comisión. ¿Cuánto es eso? Viste que ahí aparecen cuánto es eso. Bueno, cuánto es eso es otra cosa. Sobre todo acá que hay prima A, prima B, prima comisionable, prima lo que sea. Bueno, pero hay una solución. En los viajantes de comercio también hay una solución. Entonces, nosotros le encontramos que una forma de solución es la analogía. Ir a algo parecido y resolverlo. Entonces, A, si hay un derecho económico. B, si ese derecho económico entre vivos se transfiere. C, si tiene una evaluación clara. Por lo tanto, si lo transfiero entre vivos, lo puedo transferir entre muertos. Si lo puedo transferir entre muertos, lo que tengo que definir es cuánto vale. Si cuánto vale, hay derechos paralelos, hay figuras parecidas que me sirven, es una forma de resolverlo. Todo eso es si tenés conflicto. Y para que no tengas conflicto, nosotros, luego de haber visto todo lo que nos dio el análisis posible, ¿no? Éramos 3 personas analizando las distintas circunstancias, que dio una particularidad. Se dio que en la charla anterior un productor trajo a colación 3 casos que nosotros habíamos descrito y que para nosotros eran posibles, pero no los habíamos visto. Pero nosotros dijimos, esto se puede dar. Fueron 3 soluciones que le dieron la compañía de seguro. No te reconozco porque la cartera es mía, te lo reconozco, pero vos quién sos, hasta que no tengas sucesión no vengas. Tercero, te conozco, tu papá me dejó una nota, te reconozco esa nota y ya está, pero de buena fe. Si ese director de compañía se va de Argentina a Suiza, porque lo llama el CEO, y el que queda acá dice, ¿y esto? Si tengo una nota acá que dice que no implica conformidad porque entraba todo por mesa de entrada. ¿Y esto qué es? ¿Quién dijo que yo tengo que reconocerle cartera de cliente a este muchacho por una declaración que hizo él para él mismo? Sí, por si me pasa algo, le cedo la cartera a Rosario. ¿Quién sos? Entonces, frente a esa dinámica, lo que entendíamos que era la solución, sí, práctica, constituir una sociedad de productores. Y para eso te invito a la próxima charla que vamos a dar en septiembre. Déjame agregar algo. Quiero agregarles algo, tomando el hilo un poquito de lo que dijimos al inicio, ¿no? De esta charla, exposición, Manuel, conversatorio, tuviste... y seguramente te quedó por decir un montón de cosas con toda tu experiencia, ¿no? A propósito de las comisiones de trabajo, que APAS tiene comisiones de trabajo y son el motor de la asociación, las consultas llegaron de parte de los productores, que nos decían, sobre todo en la pandemia, que se habían producido algunos fallecimientos, respecto a este problema de qué pasaba con las carteras, con hijos que no seguían en la actividad, que no tenían matrícula, y en virtud de esto que decía Gastón, hay otra situación que es la incertidumbre del asegurador. Bueno, ¿a quién le pago? ¿Quién aparece? ¿Pago bien?
porque todos conocemos ese principio general de derecho que, ¿no?, si pago mal, pago 2 veces. Con lo cual, esto tiene que ver con el trabajo de las consultas de los productores, las comisiones, y el encontrar estos temas como el que ha traído hoy Manuel, tan interesante, respecto de buscar soluciones. Nos enviaron, como decía Gastón, aparentemente con alguna compañía en algún momento, hay varios productores que han ido a una escribanía, han hecho una declaración, se ha certificado esa declaración, la compañía lo ha recibido con un sello que decía, lo vimos, lo que dice Gastón, la recepción no implica aceptación, con lo cual queda o quedará en esa incertidumbre de si cuando ocurra ese evento, ese hecho del fallecimiento del productor, si el asegurador acepta. Con lo cual la incertidumbre, o sea, hay una gran incertidumbre en esta situación. Por eso decía, tomamos los temas, vamos a volver a dar esta charla, los invito a esa nueva charla que vamos a dar con los casos concretos para llevar soluciones. Y otra reflexión que decía Norma en lo que le planteaba a Manuel, ¿no? Increíblemente somos analistas de riesgo y sin ahondar en jubilación o sin ahondar en RT, una cantidad de productores no tienen una póliza de RC profesional, con lo cual sumo a lo que dice Norma, o un seguro de vida, pero entiendo lo que decís con las soluciones individuales y las colectivas, ¿no? Por eso participar de la asociación. Manuel pone subtítulos y puso en casa de herrero cuchillo de palo, no habías puesto, ¿no? Bien, exacto, lo decimos todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que nosotros somos especialistas en analizar el riesgo y la amenaza del cliente y en una cantidad de situaciones que llegan a la asociación de consulta, los productores no tienen ni siquiera una póliza de RC profesional, una RC errores y omisiones, ¿no? Así es que, obviamente, el participar, el formar parte de la asociación de manera activa es traer estos temas y no solo capacitarlos en lo que es lo técnico, que por supuesto hay una variedad de posibilidades para lo técnico. Es mejorar la profesión y ver estas situaciones que vos planteaste y que muchos productores nos plantean, con lo cual los invitamos a que sigan trayéndonos las consultas y las inquietudes para seguir avanzando. Bueno, yo una última digo, si las aprecio quien pueda solucionar individualmente, pero si vamos por las soluciones individuales, debilitamos nuestra profesión, me parece, ¿no? O sea, me parece que la solución tiene que ser para nuestra profesión. Fue como cuando pasó con la ley de riesgos del trabajo, que fuimos a la superintendencia por la comisión que nos iban a eliminar directamente y éramos muy poco. Desde lo individual es poco lo que se puede hacer, pues vos lo mostraste en los primeros cuadros. O sea, son muy pocos los que tienen demasiado. Entonces, me parece que... No, yo coincido, ¿eh? Sí, Pero sí, eso sí, no me quita, imagino. como alguien apuntaba por acá. No, lógico. Gracias. O sea, que cuando estamos en condiciones de hacerlo, contratemos un seguro de vida, por ejemplo. No sé si... coincido que las soluciones para el sector son colectivas y a través de la asociación. O sea, no hay otro camino en términos generales. Pero desde lo individual no puede ser que, no sé cómo será en el sector de los asegurados, los productores especializados en vida, pero intuyo que en nuestro sector de patrimoniales, digamos, debe haber una carencia importante. Y eso es una solución individual, pero coincido totalmente con lo que decís. A ver, yo llevo muchos años en APAS y he venido a 8.000 charlas, cursos y demás. Esto de la jubilación, hace creo que 20 años hubo un almuerzo en un hotel muy bueno que yo me colé porque estaba invitada toda la comisión directiva. Un día hablé con alguien y me dijo, dale, vení, entrá. Y se habló de la jubilación. Pasaron 20 años y no pasó nada. Conozco, por ejemplo, ya que nombró escribanía, que los escribanos tienen su jubilación por autónomos, pero de acuerdo a la cantidad de honorarios que hacían por año o por mes, no sé qué,
tenían que aportar una cierta cantidad de dinero. Mi padre fue escribano y eso le vino muy bien porque ganaba 4 o 5 veces más de lo que era la jubilación de autónomos. En esa oportunidad, vuelvo a repetir, hace 20 años se habló de este tema, pero nunca más en la vida APAS volvió a tocar este tema. Este tema que cada productor, de acuerdo a sus emisiones de pólizas, debería aportar un dinero. Pero en aquella época solo nos descontaban de nuestras comisiones los ingresos brutos, capital o provincia, y servicios sociales. Hoy nos descuentan casi un 33% de nuestras comisiones. Y sobre primas inventadas por las compañías. Porque en un tiempo salió una resolución, no me acuerdo el número, empezaba con 8, en donde se iba a desaparecer el recargo financiero, el recargo administrativo y el derecho de emisión. Y se iba a acumular en la prima. Esto motivó de que las compañías dijeron, puta, ahora le voy a tener que pagar mucho más al productor de seguro. Entonces nos empezaron a llamar y decir, ¿cuánto cobramos? Y el 20, mirá, ahora la prima te subió, te vamos a pagar el 15. Y nos teníamos que comer. Ahora resulta que tenemos prima comisionable, prima técnica, prima, alguna compañía cobran el impuesto país. Es decir, le mostramos al cliente una prima de 1.000 pesos y nosotros la prima que tenemos de 500. Es decir, cada vez nos están pagando mucho menos comisión y nos retienen impuestos a las ganancias, patronales para los que tienen y tenemos empleados, ingreso bruto, capital y provincia, servicios sociales, IVA. Si haces la cuenta, estamos casi en un 30% de nuestras comisiones que nos retienen. Yo digo, ¿para qué queremos riesgo de trabajo? Contratemos una póliza de accidentes personales, porque estamos en la calle, el itinere y todos los chiches, ¿sí? Accidentes personales, nada más. Porque riesgo de trabajo es para accidentes de trabajo. Entonces contratemos una póliza de accidentes personales por la suma que nosotros queremos, la pagamos como nosotros queremos y se acabó. ¿Para qué tanto problema? Pero sí, empezar ya a estudiar una jubilación, a que de acuerdo a mi primaje me den una jubilación que no es la que nos inventaron en aquel momento, que nos hicieron anotar a todos en monotributo para cobrar la mínima, que no te alcanza ni para papel higiénico para limpiarte el trasero. Entonces yo sigo opinando que teniendo 46.000 personas vendiendo seguros, yo digo, ¿por qué no podemos tener nuestra jubilación propia de acuerdo a nuestro trabajo? Ese productor que trabaja en otras cosas ganará otras cosas. Y gana 10.000 pesos y pagará 5 pesos de jubilación y cobrará un cachito más que la mínima. Pero si yo que produzco 400 seguros por mes, ejemplo, ojalá, yo creo que ya mi edad no me lo permite, tendré una jubilación como la gente. Entonces, tal vez cuando pase lo que le pasa a la gente, quiero dejar de trabajar o qué sé yo, me contente con la jubilación que tenga y lo pase a amigos productores, le pase a mis clientes productores y la cosa se armaría mucho mejor. Este es mi pensamiento, porque sigo opinando que la única fuerza de los 46.000 productores la tenemos nada más que 1.800 personas que somos los asociados de APA. Después los demás les encalienta 3 carajos. Lo único que piensan es en la comisión y no en el servicio que nosotros damos. Nuestro servicio vale mucho más de la comisión que nos están pagando. Y aparte de todos los que nos están reteniendo y todos los que nos están inventando. Pero que es otro tema que no los quiero atraer. Pero el riesgo de trabajo, muchachos, vayamos a cualquier compañía de seguro de las que creemos que sí nos van a pagar, que hoy son pocas, y contratemos accidentes personales. Ahora, si tenemos un problema de natural, qué sé yo, no sé, será mala suerte, tendremos la obra social, o sé que es muy buena, qué sé yo, pero accidentes personales, ¿para qué queremos riesgo de trabajo? Bueno, perdón. Una señora que yo conozco se jubila, trabaja en una escribanía, casualmente, ya que lo dijiste, tengo ejemplo de esto. Aparte, yo vengo de familia de escribanos. Dejó de trabajar porque se jubiló. La verdad que en las escribanías se paga muy poco de sueldo.
La jubilación es muy chica. Entonces dijo, mira, yo tengo ganas de seguir trabajando, pero me jubilé. ¿Vos me podrías dar laburo? Sí, te doy un laburo a destajo. Ahí me sonó lo que vos dijiste, a destajo. ¿Cómo es? Y de acuerdo a las escrituras que yo te doy para que las pases, yo te pago. Pero se quedó sin nada, se quedó sin obra social, se quedó sin jubilación, sigue cobrando la mínima, y tiene que ir y contratarse una póliza de accidentes personales. No cabe otra. Es decir, no nos gastemos en estas cosas, pensemos en el futuro de los 46.000 pocos productores que hay en todo el país. Me supongo que todo eso es del país. Y pensemos en algo mejor, una jubilación como la gente. Como la gente. Porque realmente nos están llamando hace miles de años a ser monotributistas. Están subiendo los montos de lo que tenemos que ganar para ser monotributista, para que después nos paguen la mínima. De alguna manera es como dijo el expresidente. Y si tuviéramos menos jubilados, pagaríamos menos de jubilación. Perdón, Manuel, yo no estoy nada en contra de vos, te conozco hace muchos años, pero la verdad, amigo... ¿Querés? No, también es la posición de Alejandro, a mi modo de ver, no la comparto. Respecto del tema de riesgo del trabajo, bueno, para eso está el debate y los aportes, nada más. Bueno, tomamos todo lo que dijiste, es obviamente una opinión, bienvenidas todas las opiniones, APAS es una APAS abierta justamente para escuchar eso, simplemente una reflexión. Tenemos que pensar también en los que recién inician, ¿no? Entonces, un Nobel que recién inicia en la actividad quizá no puede pagar esa póliza de accidentes personales. Entonces, quizá sería como más solidario, más colectivo el tema de que accediéramos todos a riesgos del trabajo. Pero son opiniones. Sí, por eso, son todas opiniones. Y respecto a una sola cosita y terminamos por hoy, estamos haciendo un trabajo de análisis referido a ese tema que vos dijiste, de la prima comisionable y la no prima comisionable. Para eso hemos volcado la información de todas las compañías, que a veces también hay bastante reticencia de parte de los productores en volcar la información referida a todo esto, las primas, cuáles son las comisionables y cuáles no, para justamente detectar esto que acabas de decir. Así es que estamos trabajando en eso. Por último, quiero agradecerte muchísimo, Manuel, que siempre... activamente estás interesado en mejorar la profesión. Los invito a participar, justamente a involucrarse, esto que vos decías, ¿no? Involucrarse y participar de la asociación para ser parte. Gastón, como siempre, muchas gracias. Los invitamos a la próxima charla que va a haber en breve referida a esto, a pertenencia de cartera. Así que quedan formalmente invitados. Muchas gracias.